Hola, hola, qué gusto nuevamente tenerte por acá. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes para los inversionistas y es la seguridad social. Yo soy de las personas que cuando hacemos procesos de acompañamiento con nuestros clientes logramos identificar siempre que no hay proceso de inversión sin tener en cuenta la seguridad social, porque desde el 2007 que surgió la Unidad de Gestión de Parafiscales UGPP, prima hermana de la DIAN, tenemos dos entidades siguiendo y de alguna manera viendo cómo hacemos los inversionistas nuestros procesos de inversión y además elección de los vehículos de inversión. Así que vamos a hablar varios aspectos importantes en este video. Primero, vamos a hablar de los vehículos, digamos, más utilizados por los inversionistas, en qué momento se genera el ingreso desde el ámbito tributario y cómo se generan los efectos en seguridad social. Y vamos a ir desglosando uno a uno qué tener en cuenta, ¿cierto? Dentro del proceso de organización y optimización. Muy bien, comencemos hablando del CDT, Certificado de Depósito a Término. Aquel vehículo en donde yo hago una inversión de capital inicial, ¿cierto? En este caso de 20 millones de pesos. Y del cual se genera un vencimiento a un plazo determinado, trimestral, semestral, anual. Entonces acá, en este caso, esta persona invierte 20 millones de pesos al 10% y recibe de rentabilidad 2 millones de pesos. Esa rentabilidad, entiéndase por intereses, ¿cierto? Intereses generados sobre el vehículo. Muy bien. ¿Qué hay que tener en cuenta dentro de eso? Entonces, un aspecto importante y es que hay unos costos detrás, ¿cierto? Esos costos hay que entender, ¿cierto? Que hola, hola, qué gusto nuevamente tenerte en este espacio. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de uno de los aspectos más importantes para los inversionistas y es la seguridad social. Sí, ese valor que yo tengo que contribuir, ¿cierto?, al sistema de seguridad social, salud y pensión, gracias a los ingresos que yo genere producto de las inversiones. No importa que tú seas asalariado, ¿cierto? Yo soy asalariado, Stephanie, mi actividad principal no es inversión, mi actividad principal es ser un médico, pero adicionalmente con mi capital me dedico a poner a crecer ese dinero, ¿cierto?, a través de distintos vehículos de inversión. Y también nos encontramos al inversionista, que esa es su actividad principal, ¿verdad? O el profesional independiente que también desarrolla actividades para hacer crecer su dinero a través de las inversiones. Así que vamos a hablar a través de distintos vehículos de inversión como CDTs, cuentas de alta rentabilidad, fondos de pensión voluntaria, fondos de inversión colectiva, acciones, arriendos y dividendos. Estos son algunos de los vehículos de inversión que más utilizan los colombianos. Entonces vamos a hablar de cuánto capital invierto yo, ¿cierto? ¿Cuál es el ingreso que yo percibo? Y al final, si estoy o no en la capacidad de pagar seguridad social. Y por ahí vamos a hablar de ciertos beneficios tributarios y aspectos a tener en cuenta dentro de la inversión. Entonces, muy bien, vamos a hablar del CDT. Entonces, en el CDT vamos a decir que esta persona invirtió 20 millones de pesos a una tasa del 10%. Entonces, el rendimiento que obtuvo esta persona fue de 2 millones de pesos. Ese es el ingreso bruto que recibe de esta persona. Para determinar si una persona tiene capacidad de pago o no en seguridad social, hablamos de dos cosas importantes: el costo real de la inversión y un costo presunto. ¿Qué es el costo presunto? Y es que desde el 2022, gracias al decreto 1601, existe un porcentaje fijo asignado por la OGPP en donde nos dice, mire, si usted tiene un ingreso, usted podrá descontarse este costo presunto, pero compare qué es mejor, ¿cierto? Su costo real o su costo presunto. Entonces acá en la tabla, fíjense que les vamos a ir, ¿cierto?, llevando cada uno de los tipos de inversiones y al final cuál es el costo que yo me voy a tomar y cuánto es el ingreso gravable. Porque de esta manera, porque resulta que hay un mito y es que, no, si su rentabilidad no supera el salario mínimo, no está obligado a pagar seguridad social. Puede que por una inversión no, por ejemplo, acá en la cuenta de alta rentabilidad 166.000 pesos, puede que no, pero en la sumatoria de todos los ingresos, sí. Y eso es lo que, digamos, la OGPP es muy importante que nos quede claro, que logra identificar, y es que si en el total de mis ingresos superé el salario mínimo, tuve capacidad de pago. ¿Por qué es tan importante revisar este tema? Porque resulta que la OGPP nos puede llegar en combo. ¿Y qué es en combo? Nos puede cobrar sanción dependiendo si yo soy un omiso. ¿Qué es un omiso? Aquella persona que estaba obligada a cotizar y no cotizó. La sanción puede llegar a ser casi del 200% de lo que no pagó en seguridad social. También está en el inexacto. ¿Cuál es el inexacto? El que pagó, sí voy a contribuir sobre el salario mínimo,
pero su capacidad de pago era mayor, eran 2 o 3 salarios mínimos. Allí la ascensión puede ser hasta el 60% de lo que dejó de pagar, es decir, la fracción sobre lo cual no contribuyó. Cifras que no son menores y además que la OGPP tiene 5 años para llegar y requerirnos y decir, venga, es que yo estoy revisando por acá sus ingresos del 2023 y usted por allá en el 2027. Entonces, por eso es tan importante hacer este ejercicio todos los meses. ¿Por qué? Porque es con lo que usted va a poder negociar, con lo que usted va a poder conversar con la OGPP si el día de mañana le llega un requerimiento. Muy bien. Entonces, acá tenemos que el CDT tuvo un ingreso de 2 millones de pesos, ¿cierto? Su costo real, ¿qué le estamos colocando acá de costos? De 4 por mil. Supongamos que esta persona haya pagado 4 por mil. Digo supongamos porque recordemos que el 4 por mil puede que se cobre como que no, si lo hizo dentro de la misma entidad, si hace un retiro con cheque, entonces supongamos que pagó el 4 por mil. Entonces, ¿el 4 por mil de qué? De los 2 millones de pesos, ¿cierto? En este caso, de los rendimientos. Muy bien. Entonces, el costo presunto, ¿cuánto es? El 27.5%. Entonces, resulta que decimos acá, listo, yo tuve un ingreso de 2 millones de pesos, entonces mi costo presunto, ¿sobre qué valor va a ser? Sobre los rendimientos generados, listo, no sobre todo el capital. ¿Por qué? Porque recordemos que ese capital no va a pagar impuestos, porque ese capital ya pagó impuestos cuando usted recibió su salario, cuando recibió ese bono, cuando efectivamente recibió esos 20 millones de pesos. Entonces, en este caso vemos que el costo presunto es mayor al costo real. Entonces, en este caso, el costo deducible de esta persona sería los 550 mil pesos. Entonces, acá en la tablita colocamos el ingreso neto gravable, que serían los 2 millones menos el costo presunto, es decir, 1.450.000 pesos. ¿Cuándo se genera el ingreso en un CDT? Al vencimiento. Entonces, si yo hice el CDT a 3 meses, al momento en que se vence esos 3 meses, yo pago el impuesto. No importa que yo diga, ay, no, lo voy a reinvertir y no fui al banco y no lo retiré. No importa. Ahí, por principio de recibí el ingreso, allí efectivamente causo el impuesto. ¿Qué impuesto? Me voy a salir un poquito acá, el impuesto de retención en la fuente, ¿cierto? Del 4%, lo que es CDTs. Recuerden, la retención en la fuente no es el impuesto final, porque al final tributamos por la totalidad de todos los ingresos percibidos durante el año. Muy bien. ¿En un CDT aplica diferimiento? La verdad es que no aplica diferimiento, porque si yo cada que se vence el CDT estoy recibiendo ingreso, pues al final siempre estoy tributando y no crezco sobre la totalidad de los ingresos percibidos. Perfecto. ¿Cómo aplican las cuentas de alta rentabilidad? Entonces, muy bien, nuevamente 20 millones de pesos al 10%. 166.000 pesos de rendimiento. Estefa, pero si es la misma rentabilidad, ¿por qué el CDT me está pagando más? Porque recuerden que la cuenta de alta rentabilidad causa rendimientos diarios o mensuales. Acá es al vencimiento. Entonces acá lo que hacemos es la fracción del año sobre ese 10%. Entonces, no es que yo me gane el 10% mensual, no, yo me gano la fracción de ese 10% en el mes. Esto es muy importante porque a veces creemos que es que no lo estamos ganando mensual y no es así. Muy bien, costo presunto, entonces nuevamente acá pues el costo presunto del 27.5% porque no generamos 4 por mil, porque pues estamos asumiendo que la persona deja el dinero en la cuenta y no va a generar ningún impuesto de 4 por mil. Entonces acá el 27.5% serían 45.000. ¿Cuánto es ingreso gravable? 120.000 pesos. Entonces, ojo, fíjense que acá dije, si la persona no retira el ingreso, no importa que tú digas, pero es que yo nunca saqué el dinero en la cuenta de alta rentabilidad. Si lo tienes disponible o exigible para utilizarlo, será un ingreso y sobre eso tendrás que pagar seguridad social. Porque tú pudiste haber dicho no lo retiré, como pudiste haber sacado el dinero y gastarlo. Entonces, como está disponible, pues esa disponibilidad genera evidentemente el pago de impuestos. ¿Cuándo se causa el impuesto? Al recibirlo cada mes, ¿listo? ¿Aplica diferimiento? No aplica diferimiento porque como estoy pagando impuestos, nuevamente acá también hay retención en la fuente, no del 4, sino del 7% y nuevamente ese no es el impuesto, es el recaudo, ¿cierto? Anticipado del impuesto. Entonces acá tenemos en ingresos gravables 1.450.000 y 120.000 pesos. Perfecto. Ahora vamos con los fondos de pensión voluntaria. Creo que me los voy a saltar. Voy a ir primero a acciones y luego voy a tocar el tema voluntarios y fondos de inversión colectiva. Entonces, en las acciones, acá quiero que pongan mucho cuidado y mejor dicho que vayan pausando el video para que logren entender esto muy bien. Entonces, la persona invirtió en su compra de acciones 30 millones de pesos. ¿Listo? Acá voy a hacer una salvedad. No importa que tus acciones sean de bolsa colombiana
o internacionales. ¿Por qué lo menciono? Porque recordemos que el mercado global colombiano tiene un beneficio en renta y es que la utilidad es no grabada, es decir, yo no pago impuestos por lo que me haya ganado, es decir, digamos por estos 15 millones de pesos. No pago impuesto de renta, pero beneficios en renta no son beneficios en seguridad social. Y acá han requerido a varios inversionistas que no han pagado seguridad social por las ventas de sus acciones en bolsa colombiana y sí, también es parte del proceso y el análisis que se hace en el día a día. Entonces, esta persona compró sus acciones 30 millones de pesos, ese fue su costo inicial, ¿cierto? Ese fue su capital invertido. Ahora bien, los vendió en 45 millones de pesos. Ustedes se preguntarán, Stephanie, pero si se ganó 15 millones y acá pusiste, por ejemplo, en el CDT pusiste los 2 millones, no los 22, porque acá en las acciones sí estás colocando el valor completo, porque ese es el ingreso bruto, o sea, tú vendes la acción y te consignan los 45 millones de pesos y sobre eso te podrás descontar los costos para lograr al final, fíjense que acá llegamos a una utilidad de 14 millones de pesos. Entonces, aquí sí hay que colocar el valor completo de la venta. Entonces fíjense que acá existen, acá si se dan cuenta, por ejemplo, el costo presunto del 27.5 me da de 12.375.000, pero mi costo real es mayor. ¿Por qué? Porque es que la acción me costó 30 millones de pesos. Entonces yo no me voy a tomar el costo presunto de los 12 millones de pesos si mi costo fueron 30 millones. Entonces acá yo digo, pues me voy a tomar el costo real. ¿Qué yo estoy tomando acá? Los 30 millones de pesos más el costo de comisión que cobra, digamos, el broker, que es variable. Por ejemplo, hablemos de Tri te cobra hasta 5 millones una comisión como de 14.000, 15.000 pesos y cuando supera ese valor un porcentaje como del 0.25 más IVA. Entonces coloquen el valor completo de lo que les costó. Aquí un tema muy importante. Resulta que en seguridad social sí se necesita el costo de compra total. En renta, ¿cierto? Vamos a veces, digamos, por promedio, porque imagínense que yo esté vendiendo la acción que compré hace 10 años. En renta manejamos ciertos promedios, pero en seguridad social es el costo neto. Entonces acá uno va diciendo, venga, y si no tengo el costo de esto, ¿yo cómo lo determino? Entonces, antes de que lleguen a ese momento futuro, donde ustedes estén en el momento en el que vayan a vender sus acciones y digan, yo no tengo ese costo, por favor, hoy, mientras están iniciando su proceso de inversión, la organización es muy importante. Vayan organizando, lleven un control a cuánto compraron, cada uno de los precios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los brokers puede que un año al otro usted pueda ver la compra, pero 5 o 6 años después va a ser bastante complejo. Entonces, lleven ese CAR desde control, como les decía, el día en el que lo compraron para que puedan llevar un control y seguimiento y cuando haya un requerimiento puedan tener una discusión bien asertiva con la entidad. Entonces, el costo 30 millones de pesos, es decir, que el ingreso real que tuvo esta persona fue de 14.855.000 pesos. ¿Cuándo? Al momento de la venta, ¿cierto? Vendí, efectivamente generé el impuesto. ¿Aplica diferimiento? Depende de la venta, ¿cierto? Porque, pues, si yo compré la acción y la dejé invertida 5 o 6 años invertida, y espero que algunos acá se estén preguntando, Stephanie, pero si me habla 5 o 6 años invertida, entonces una de las estrategias es entender yo cuándo la compré y yo cuándo la vendí. Porque sí, aquí estamos hablando, ¿cierto? Que la seguridad social es por ingresos ordinarios y no sobre ganancias ocasionales, ¿cierto? Porque una ganancia ocasional, pues se sobreentiende que es ocasional y es por aquellos activos poseídos por más de 2 años. Entonces, si dentro de mi estrategia esta es, venga, y si yo vendo la acción que compré hace 23 meses y me toca pagar en seguridad social por mi utilidad 14.800.000, si me espero un mesecito y supero el umbral de los 2 años, ya no me estoy enfrentando a una renta ordinaria, sino a una ganancia ocasional. Eso es parte de la estrategia. Por eso el control y seguimiento de su portafolio es la clave, es el secreto para poder, evidentemente, maximizar los resultados sin no tener que pagar valores adicionales, que lo que hacen es disminuir la utilidad de la inversión. Listo, ahora tenemos a los arrendamientos. Entonces acá en los arrendamientos me voy a ubicar por acá en esta otra pestañita. Entonces acá, los arrendamientos también le aplica el costo presunto del 27.5, pero los arrendamientos tienen una particularidad y es que dentro del costo pueden incluir varias cosas como la administración que yo pago mensual, ¿cierto? Como el interés del crédito hipotecario, como los arreglos por mantenimiento, como ese seguro del inmueble que tú le estás pagando. Entonces acá en este caso los costos de este ingreso son 2.600.000, es decir, estoy en negativo, ¿cierto?
todavía tengo el ingreso, pero la verdad es que no es mío porque todo se me va en esos costos adicionales. Entonces en los arriendos también es muy importante que logren identificar en qué momento de su inversión están. Evidentemente acá en el arriendo pues también el costo real será mayor que el costo presunto y el ingreso gravable en este caso sería cero. Fíjense que acá tenemos ya dos ingresos en ceros. Bueno, este no lo hemos explicado. Arrendamientos, ¿listo? Muy bien. Ahora tenemos por acá los dividendos. Entonces fíjense que acá los dividendos, si se dan cuenta y son muy observadores, no tengo ni costo real ni costo presunto. ¿Por qué razón? Porque a los dividendos no les aplica el costo presunto. Entonces significa que los ingresos que ustedes reciban por dividendos son 100% gravables. Gravables tanto en renta, ¿cierto? Como en seguridad social. Y en seguridad social no le aplica ese 27.5%. Entonces ahí es donde su proceso de inversión usted va diciendo, entonces no voy a invertir en algo que me dé dividendos porque me hace pagar más en seguridad social. Ya usted va entendiendo, ¿cierto?, cómo va a ser su proceso de inversión, entendiendo los impuestos. Entonces acá los 5 millones de pesos que recibe por dividendos pues será 100% gravable. Nuevamente, ¿cuándo? Al recibir el ingreso. Perfecto. Ahora vamos a entrar a dos de los cocos, le llamo yo, dentro del proceso de inversión. Y uno son los fondos de inversión colectiva y los otros fondos de pensión voluntaria. ¿Qué pasa con los fondos de inversión colectiva? Resulta que en el 2024 salió una sentencia que nos dejó a todos los tributaristas pensando, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con las inversiones? Pues resulta que en esta sentencia la OGPP dijo, los ingresos recibidos por, digamos, los vehículos de los fondos de inversión colectivos, aunque la persona no haya retirado el dinero, será un ingreso gravable en seguridad social. Y esto marca todo el proceso de inversión, porque hay muchas personas, digamos, dentro de su día a día que tienen fondos de inversión colectiva y se pueden generar rendimientos 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos causados, ¿cierto? Porque los tengo allí, pero no los he retirado, los tengo invertidos. Entonces, en los fondos de inversión colectiva, ahí está la persona que dice, no, yo no lo voy a llevar como ingreso, como no lo retiré, y esa será mi estrategia. Y hay otra persona que dice, no, sí voy a llevar el ingreso porque efectivamente lo tenía disponible, aunque no lo haya retirado. Entonces, acá pasa mucho, digamos que cada uno de ustedes, digamos, en las entidades donde tengan sus procesos de inversión, los certificados tributarios de cada entidad es distinta. Entonces, hay entidades que el estrato del fondo de inversión colectiva es muy diciente, digámoslo así, y le dice, mire, esto se ganó en rendimiento tanto. Hay otro que dice, no, usted tiene unidades del fondo de tanto. Entonces, le toca a usted irle a preguntar al fondo todos los meses, venga, ¿cuánto fue el rendimiento que yo me gané? Nuevamente es otra de las cosas de que usted vaya entendiendo dentro de su proceso de inversión. ¿Será que yo quiero estar todos los meses preguntándole al fondo cuánto tengo, cuánto no tengo? Si usted es un inversionista que aún en sus rentas de capital usted sabe que no va a superar esos 2 millones en su fondo de inversión colectiva, siga invirtiendo en esos fondos de inversión colectiva. O está la persona, por ejemplo, que tiene un solo fondo de inversión colectiva, digámoslo de la siguiente manera. Usted tiene un fondo de inversión colectiva de 100 millones de pesos, ¿cierto? Allí tiene sus 100 millones de pesos y resulta que cada que le pagan su nómina, usted dice, no, mis gastos fijos mensuales son de 10 millones de pesos. No los voy a sacar de mi cuenta, pero se los voy a meter al fondo de inversión colectiva. Supongamos que estos 100 millones de pesos sean 90 millones de pesos de capital y 10 millones de pesos de rendimientos. Pero si usted coge y le suma esos 10 millones de pesos a los 100 millones de pesos que tenía de antes, pues ahora va a tener 110 millones de pesos. Y usted va a retirar nuevamente los 10 millones de pesos. Acá yo digo, ¿qué estoy retirando? Estoy retirando todos los rendimientos generados del pasado en este retiro. Esa es una buena pregunta para que usted vaya y identifique en el extracto de su banco. La verdad es que lo que hacemos en los fondos de inversión colectiva de alto monto, pues es básicamente acumular un montón de rendimientos, meterle saldos pequeñitos y al retiro sacar todos los rendimientos que nos causan impuestos y además seguridad social. Entonces, en los fondos de inversión colectiva, entonces cada uno vaya entendiendo en qué posición va a estar, si en el que va a pagar por los rendimientos que tiene ahí que no retira o el que va a pagar sobre los rendimientos que efectivamente retiró. Ahí yo colocaría como opción A y opción B en los fondos de inversión colectiva.
Y dejé para último el fondo voluntario de pensión porque siento que es uno de los vehículos más estratégicos para los inversionistas desde el punto de vista de diferimiento, desde el punto de vista que nos ayuda a pagar menos impuestos y desde el punto de vista de seguridad social en la forma en la que el fondo administra su capital y rendimientos. Entonces acá tenemos un ejemplo, esta persona tenía 10 millones de pesos invertidos en el fondo de inversión colectiva y se retiró 102.000 pesos. Stephanie, ¿pero de dónde salen esos 102.000 pesos? Entonces les voy a explicar acá cómo funciona el diferimiento en el fondo de inversión colectiva. Entonces acá sí estoy bien, listo, listo, perfecto. Entonces, corrijo, no son 10 millones sino 20 millones de pesos. Entonces esta persona invirtió 20 millones de pesos, ¿cierto? Y tiene rendimientos generados 2 millones de pesos. Lo que quiere decir que el 9% son rendimientos, ¿cierto? ¿Cómo lo saco? Pues 22 sobre 2 rendimientos y 90 millones de pesos, lo mismo 22 sobre 20 millones de pesos. Es decir, el capital es el 90% de esos 22 millones y el rendimiento es el 9% de ese valor. ¿Qué pasa? Que cuando uno va y le dice al fondo, voy a hacer un retiro, ¿cierto? El fondo le va a dividir ese retiro entre una proporción de capital y una proporción de rendimientos. Hay fondos que te lo muestran de manera muy chévere y te dicen, mire, esto es capital, esto es rendimiento. De hecho, yo siempre le digo a los inversionistas, todos los meses lleve el control de sus inversiones. ¿Cuánto es capital? ¿Cuánto le ha aportado de capital? ¿Y cuánto ha crecido en rendimientos? Para que usted sepa cómo va generando los rendimientos, ¿cierto? En cada una de estas operaciones. Muy bien. Entonces, acá decimos que esta persona retiró 1.500.000. Entonces lo que hacemos es, pues lo mismo, los 22 millones de pesos sobre el rendimiento generado. Entonces dice, mire, de ese retiro, el 6.82% es rendimientos, es decir, 102.000 pesos. Y esos 102.000 pesos es lo que yo efectivamente voy a llevar como ingreso. Y costo presunto, en este caso, pues los 28.000 pesos. Entonces, por ejemplo, si la persona hubiese retirado más dinero, digamos, necesitaba un flujo de caja de 10 millones de pesos, entonces esa persona va a retirar una parte de rendimientos muy bajita porque sus rendimientos totales son de 2 millones y su capital es el resto. Entonces puede sacar dinero, es decir, tener flujo de caja sin necesidad de pagar impuestos. Y esta es de las estrategias más ganadoras que existen dentro del proceso de inversión. Perfecto. Entonces, ¿de cuál de todas estas aplica el diferimiento en sí? Realmente solamente el fondo voluntario de pensión aplica ese diferimiento. ¿Y qué es el diferimiento, chicos? Es llevar a otro momento el impuesto. Algunas personas me dicen, Stephanie, pero es lo mismo, igual vas a pagar impuestos hoy o en 3 o 4 años. La verdad es que no. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo yo pagar impuestos sobre un capital de 20 hoy a pagarlo sobre un capital que haya crecido a 30, 40 millones de pesos. Terminé pagando el impuesto. Sí, lo pagaré, ¿cierto? Pero ahora tengo un mayor capital, es decir, tuve una mayor oportunidad de que mi capital creciera en el tiempo a través del interés compuesto. Mientras que si a los 20 cada año yo le voy quitando una tajadita de impuestos, pues no voy a tener la misma porción de capital en el futuro. Además, que si utilizo vehículos de inversión que me permita sacar el rendimiento con beneficios tributarios, como por ejemplo el Fondo Voluntario de Pensión que te permite sacar para vivienda, para retiro o una permanencia mínima del fondo de 10 años. Entonces por allí lograremos ser muy estratégicos. Entonces fíjense que al final del ejercicio esta persona termina teniendo en ingresos gravables. Entonces al final esta persona, discúlpenme un segundito. Muy bien, entonces al final esta persona logró tener en ingresos netos gravables 21 millones de pesos. Entonces lo primero que usted como inversionista tiene que hacer, ya sabe, listar todas sus inversiones, ¿cierto? Sacar los ingresos gravables sobre el cual va a tener que efectivamente pagar la seguridad social. ¿Y sobre qué valor va a pagar? Pues sobre el 40% de este valor, efectivamente, ¿cierto? Es decir, aquí estamos hablando que va a cotizar sobre una base de 8.592.000 pesos. Y con ese valor usted lo que tiene que hacer es ir a la planilla de seguridad social y calcular cuánto va a tener que pagar. La UGPP tiene una calculadora, ¿cierto?, que nos permite consultar. Vamos a verla. Listo, acá la tenemos. Entonces ustedes simplemente consultan calculadora UGPP, como yo dice acá, calculadora UGPP. Y van a ingresar a este primer link. Entonces dice, ¿usted cómo va a cotizar? Contrato propio, rentista de capital, contrato de prestación de servicios, contrato diferente a prestación de servicios. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, un rentista de capital dice su cotización es ingresos menos costos.
Un contrato de prestación de servicios es ingresos por el 40% y este de contrato diferente es ingresos menos costos. Entonces piense que los costos no aplican para todas las actividades. Entonces, por ejemplo, si esta persona, este personaje que estuviéramos hablando acá, tuviera un contrato de prestación de servicios, pues cogería el ingreso completo, 10, 12 millones de pesos, y se lo sumaríamos pues al total que nos dio acá, a los 21 millones de pesos del resultado que nos dio. ¿Listo? Entonces vamos a traer acá la base que nos dio nuestro ejercicio. Nos dio una base de 8.592.000. Perfecto. 8.592.000. Ustedes preguntarán, Stephanie, ¿por qué lo estás haciendo por contrato de prestación de servicios? Porque para efectos prácticos es mejor, porque acá ya me va a calcular el 40%, pero discúlpenme que no son los 8 millones, sino es el total que nos dio. Es decir, los 21.480.000. Listo. Porque él nos va a calcular el 40%. 21.480.000, listo. Y le damos calcular. Entonces acá nos dan los 8 millones que nos dio ahorita. Nuevamente para decirles, Estefa, ¿por qué no lo hiciste acá en rentista de capital? Porque resulta que en rentista de capital acá me va a pedir los costos, ¿cierto? Me toca manualmente escribirlo, pero para efectos del ejercicio ya lo tenemos, ya lo hicimos en nuestra matriz. Simplemente acá colocamos el valor y le damos calcular. Dice, mire, lo que usted tendrá que pagar en seguridad social son 2.534.000. Es decir, no te ganaste los 23 millones de pesos, te ganaste los 23 millones de pesos menos la seguridad social, que serían 2.534.000 pesos. Eso es restarle de la utilidad obtenida. Y luego de eso tocará restarle también el impuesto de renta que se pagará de manera anualizada. Así que mi invitación es que todos los meses tengan ese control, ese seguimiento, porque puede haber un mes en donde, digo yo, se descachen y por ahí reciban unos ingresos, porque las personas dicen, no, yo por promedio trato de que todos los meses, si me paso en un mes que en el promedio no me dé más de cotización, por ejemplo, en seguridad social, y si que, digamos, usted haga ese promedio y la OGPP lo requiere por el mes en el que usted sí recibió el ingreso, ¿usted cómo le explica a la OGPP que su cálculo fue por el promedio? Entonces acá no hay una estrategia única para todo el mundo, no se dejen llevar por temas de promedio, no se dejen llevar de que yo todo lo genero por debajito, digamos, del mínimo exigido, sino tengan una estrategia detrás siempre para poder lograr así mejor rentabilidad sobre sus inversiones y un mayor crecimiento de su portafolio. Así que nuevamente me encantó estar con ustedes. Si tienen preguntas, déjanos por acá y chao, chao.